Feliz día, queridos amigos. Muchas gracias por sintonizar y conectar nuevamente con nosotros en este ciclo de conferencia de nuestro proyecto Camino al Futuro. Venezuela 2035, bases para la discusión y construcción colectiva de un nuevo modelo de desarrollo. Realmente hoy tenemos una participación, en modo de ver, especialísima y muy distintas a las que tradicionalmente hemos tenido. Nos acompaña el doctor Paul Rosillón, un zuliano de excepción, que va a tocar un tema transversal en todas, quizás a todas las conferencias anteriores, y que es la columna vertebral de nuestro planteamiento Camino al Futuro, que es el tema del ser humano, del capital humano, del desarrollo del talento, de la importancia del factor talento, del ser humano, del aporte de cada uno de nosotros en la construcción de valor y los grandes retos que tenemos desde el punto de vista educativo y de formación para adaptarnos y poder montarnos en todas esas corrientes que hoy en día se nos impone. Como lo hemos dicho en todas las presentaciones, los paradigmas que impone, que debe transitar la sociedad venezolana, los nuevos paradigmas para montarse en las corrientes de la modernidad y en las megatendencias que están perfilando el mundo del futuro, y el impacto enorme que hemos visto en las conferencias anteriores que está teniendo la tecnología, las aplicaciones tecnológicas, el manejo de la misma en los procesos productivos y también en la forma de interactuar, de vivir en sociedad, y también el desarrollo y las necesidades, las herramientas que debe tener, digamos, cada una de las personas para poder insertarse, aprovechar todas esas plataformas digitales, toda esa inmensa cantidad de data y de información que existe. Es impresionante cuando vemos las cifras. Y tenemos, por ejemplo, que la cantidad de talentos y de profesiones que hay que desarrollar para atender la demanda creciente, hoy en día ni siquiera se ofrecen en muchas universidades ni en muchos centros de enseñanza. El Foro Económico Mundial, por ejemplo, proyecta que para mañana, para el 2025, se habrán creado 97 millones de puestos de trabajo relacionados con la inteligencia artificial. Y ya hay un creciente número de trabajos que están siendo sustituidos por máquinas. Al mismo tiempo, la tecnología va a crear en el futuro próximo aproximadamente más de 125 millones de puestos de trabajo relacionados a nuevas profesiones apenas que se están comenzando a dar, y algunas que probablemente ni siquiera tengan una currícula formal, y me refiero a expertos en blockchain, especialistas en inteligencia artificial, desarrolladores de software, ingenieros medioambientalistas, creadores de contenidos, profesores online, ingenieros de cloud, analistas de Big Data, especialistas en ciberseguridad, expertos en energía renovable. Y también la data también del Foro Económico Mundial nos dice que para dentro de los próximos 5 años, la mitad de los trabajadores del planeta tendrán que pasar por procesos de recapacitación, de reformación, digamos en la palabra anglosajona, en reskilling, adaptar sus habilidades o adecuar sus habilidades y también sus conocimientos y sus pericias al impacto que está teniendo el mundo digital y el mundo de la inteligencia artificial y todos los procesos de transformaciones que hemos leído. Para todo y para eso mucho más, pues hemos traído una persona que se ha dedicado toda su carrera profesional a entender la importancia del talento, a buscar procesos y generación de culturas que permitan potenciar el talento de cada uno de nosotros en las organizaciones que formemos parte, que ha dedicado su vida a diseñar procesos para que las instituciones, las corporaciones de alguna manera puedan aprovechar y mantener ese talento que de alguna manera han creado con el tiempo y que han desarrollado, pero que sobre todo ha tenido siempre un foco y una mirada en que la importancia del capital humano y del talento para el éxito de las organizaciones, para el éxito de las empresas y como factor fundamental de cualquier modelo productivo. Esto hace absoluta consonancia con la columna vertebral de Camino al Futuro, cuando hemos dicho que el fin, el propósito, el objetivo central de cualquier actividad económica y cualquier actividad humana está fijado en el hombre,
y en procurar el pleno desarrollo de su dignidad humana. Y para eso invitamos a nuestro querido amigo Pablo Rosillón, que ha investigado, ha dictado conferencias y publicado trabajos sobre el tema que nos ocupa, lo laboral en la era digital. Todos sabemos el impacto que vamos a tener y su perfil, que es licenciado en educación, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, participó en los programas avanzados de consultoría de procesos en el Instituto Latinoamericano de Organización y Sistemas, también el programa avanzado de gerencia del Instituto de Estudios Superiores de la Administración IESE. Se desempeña como consejero empresarial y asesor gerencial, con foco en las áreas de desarrollo e implantación de estrategias corporativas, desarrollo organizacional y de capital humano. Especialista en gerencia y gestión de procesos de cambio y en la integración y conformación de equipos de alto desempeño. Paul es profesor invitado de la UCAP, del IESA, del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia IGES y de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Es director para Latinoamérica del Observatorio de Recursos Humanos de España y miembro fundador del Centro de Estudio Persona y Empresa de la Universidad Monte Ávila. Para el objeto de sus investigaciones, el objeto de su trabajo, el enfoque de su trabajo es el mismo enfoque que le hemos dado a Camino al Futuro Venezuela 2035. El ser humano para buscar modelos de desarrollo mucho más productivos, pero fundamentalmente mucho más inclusivos, basados en el desarrollo de ventajas competitivas que no tienen que su mayor conexión es precisamente el desarrollo, la inclusión y la incorporación del talento de los venezolanos. Muchísimas gracias y dejo con ustedes al profesor Paul para que nos deleite con su charla tan humana y de tanto contenido relacionado con Camino al Futuro. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Aquí. Bien, muchísimas gracias, buenos días. Y en primer lugar debo darles las gracias a Carlos y particularmente a Claudia, quien no solo me ha invitado puntualmente a compartir este espacio, sino a integrarme de alguna manera a construir este proyecto de futuro que sin duda pues, yo celebro y que considero en gran medida un camino acertado y correcto. Sobre tecnología se ha hablado mucho, sin embargo entendiendo el esfuerzo en la transformación, y me complace mucho también escuchar con frecuencia el concepto de modelos mentales y de cambio de paradigma, porque ese es un concepto central, no solamente para entender, sino para poder avanzar y crear visión compartida y masa crítica, que es lo que más requiere en este momento una iniciativa tan grande como esta. Es fundamental, ¿ok? De manera pues que yo me voy a dedicar en algunos momentos a ayudar a entender qué es lo que está pasando detrás de la tecnología y por qué no solamente es la tecnología, es un cambio realmente de era el que estamos viviendo, y es bueno entonces que recorramos de dónde venimos, qué es lo que ya nos ha traído hasta aquí, en dónde estamos y finalmente algunos elementos asociados no solamente con organizaciones y personas, sino con un actor clave que es el diálogo social en el cual esta institución también está trabajando, ¿no? Adelante, pasa la siguiente. Bueno, ¿verdad? Tengo aquí mi ayudita. De manera pues que partiendo de este primer elemento quisiera citar a tres personas. En primer lugar quisiera citar a Rocío Guijarro, mi mentora en materia de políticas públicas, quien me decía, Paul, toda política pública se construye a partir de una narrativa, y creo que eso es algo que se le ha venido dando un importante peso en esta parte del proceso de creación de este proyecto. Una cita que ya nos vincula más directamente con lo que vamos a conversar, que es de Robert Solow, entiendo que un economista muy de gran influencia sobre el pensamiento de Claudia, quien decía en un premio Nobel, hasta ahora el mercado laboral es la mejor forma que tenemos de discutir los ingresos en la sociedad, la distribución de los ingresos en la sociedad. Y aquí yo quiero recordar entonces que estamos en el marco de lo que llamamos una nueva economía.
que ese es un concepto central también, porque la economía en la que probablemente solo escribió esta cita no estaba tan impactada por la tecnología, aun cuando sabemos que él es uno de los economistas que introdujo el tema del impacto de las tecnologías en la productividad. Y finalmente, quizás una conocida de la casa también, María Olga Girán, quien en una ocasión, ella es experta en derecho al trabajo y una persona pues también muy vocera de todas estas cosas, que decía que las leyes del trabajo tienen un profundo impacto social, son casi tan importantes como la constitución de los países. Entonces, cuando queremos crear masa crítica, debemos entender que estamos hablando de hacer comprender al público y sobre todo yo diría que a los actores sociales, pero fundamentalmente al mundo empresarial, porque para mí los empresarios van a ser los protagonistas en el nuevo horizonte económico que se avecina, que hay que familiarizarse y entender con propiedad de qué estamos hablando. Primero, que se habla con mucha frecuencia de disrupción, pero pocas veces se explica lo que eso significa en materia económica. Estamos hablando de un cambio acelerado del paradigma tecnoeconómico por otro de impacto global. Ya vamos a hacer un rápido recorrido. Y volviendo al tema de los modelos mentales, bueno, importante recordar la cita de Drucker, de que el mayor peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia, sino actuar con los modelos mentales, con la lógica de un paradigma que ya no tiene vigencia. Básicamente lo que está sucediendo es que la digitalización y sobre todo la pandemia aceleró la curva del cambio digital y entramos en ese espacio de asombro, de caos, ¿verdad? Vivimos durante mucho tiempo ejerciendo o ejercitando un modelo mental lineal de acumulación de paradigmas, de paradigmas que se complementaban, cuando en realidad lo que está pasando es que estamos realmente entrando en eso, en una era de disrupción. Y me encontré pues con esta explicación en esta investigación que he venido realizando sobre este tema desde hace aproximadamente unos 3 años con las empresas que nos acompañan en la parte superior de la imagen. Todo cambio de paradigma y sobre todo esto que estamos llamando nuevas, las revoluciones industriales arrancan del cambio en el paradigma tecnoeconómico. Y el cambio en el paradigma tecnoeconómico pues hace que se ajuste el resto de los actores y de la sociedad. Cambia la economía, obviamente cambia el modelo empresarial y ese es un aspecto muy importante relacionado con el mundo del trabajo y del empleo y finalmente pues lo político y lo social. No necesariamente en ese orden, pero por lo general así. Con esa secuencia. La teoría de los ciclos de innovación y de destrucción creativa de Schumpeter es un excelente modelo para entender qué es lo que está pasando. Básicamente esa teoría lo que plantea es que hemos vivido a lo largo de la humanidad sufriendo los impactos de las olas tecnológicas y dichas olas tecnológicas pues crean, una vez que se operacionalizan, se instrumentalizan el uso de la tecnología o del cambio tecnológico en avances tecnológicos, pues entramos en un nuevo paradigma tecnoeconómico que, como ya se dijo, dependiendo del alcance, pues puede ser global. Y me voy a permitir mencionar rápidamente cuál es la agenda que estos análisis nos obligó o nos llevó a crear el Centro de Estudios Persona y Empresa de la Universidad Monte Ávila. En primer lugar, bueno, evidentemente las grandes megas tendencias, eso está suficientemente sustanciado en el material del libro la propuesta que acaba de publicar la Fede Cámara, Camino al Futuro. Importante entender la esencia de la nueva economía: información, conocimientos y datos como los nuevos activos empresariales. Se nos pide ahora un capitalismo más consciente, hablamos de economía circular, es decir, darle propósito al crecimiento y al desarrollo, no solo lo económico. Y eso nos lleva a pensar que las empresas, las personas jurídicas deben jugar un nuevo rol y eso lo demuestra pues las exigencias para que se están creando en materia de licencia social, responsabilidad no ambiental, en lo social y transparencia en el modelo de gobierno. Quizás el corazón de lo que vamos a conversar, la tecnología como el gran catalizador de la organización emergente, la transformación de la cadena de valor, que es donde se produce valor económico.
lo laboral en la era digital, específicamente entender rápidamente de que se trata de cambiar el paradigma de cómo se han relacionado los actores sociales. Y este concepto que a mí me gusta resaltar permanentemente, y lo mencionó esta mañana, se mencionó esta mañana en la reunión, el empleo de plataformas, de la individualización de los espacios de las relaciones laborales, que es un concepto fundamental para poder meterle grasa a la necesidad de entender que lo colectivo ya no es la característica del empleo, sino lo particular. Se hablaba mucho esta mañana del emprendimiento. Finalmente, liderar organizaciones en ese nuevo mundo, pues, gerenciar empresas conscientes, culturas con propósitos, liderar empresas con alma, ética, valores y responsabilidad empresarial, sobre todo en un contexto híbrido en donde la presencialidad ya deja de ser un factor importante para interactuar con las personas, y además que hay ahora empleados digitales en las organizaciones, que es una entrada, es un cambio importante en el manejo de las empresas. Y emprender e innovar gestionando activos intangibles y personas en contextos digitales, porque el emprendimiento y la innovación se convertirá pues realmente en la competencia fundamental para tener éxito en estos nuevos espacios laborales que se están construyendo. Ya lo dijimos, voy a pasar rápidamente, mencioné solo y que las revoluciones industriales destruyen y o crean trabajo, pero sobre todo transforman el trabajo y todos los vínculos sociales ligados a su ecosistema, concepto que también se mencionó en una reunión esta mañana y que me parece que es fundamental porque la economía de plataforma nos obliga a ver toda la interacción de los actores de manera transversal, horizontal. La tecnología dejó de ser un proceso de apoyo para convertirse en el centro de la ecuación. Y eso es lo que nos decía, explicaba Schumpeter, pues las grandes revoluciones que han ocurrido a lo largo de la historia. En los últimos 300 y tantos años hemos estado viviendo las 4 grandes revoluciones que nos ocupan, y eso ha ido moldeando pues cada uno de los paradigmas, ¿verdad? La creación por ejemplo, el dominio del ciclo de la agricultura permitió que se crearan las grandes urbes. Las grandes urbes permitieron que nacieran las grandes religiones, por mencionar un aspecto antropológico central a todo esto, y que muchas veces a mí particularmente me preocupa que no se traten o no se incluyan dentro del paquete de la narrativa, ¿no? Pues se le da mucho peso a lo tecnológico por razones obvias, pero hay otros discursos, otras narrativas y otros aspectos y conceptos que deben ser tratados, ¿no? Entiendo que Claudia Pérez, pues Carlota Pérez ha sido una de las actoras principales de la construcción de todo este mensaje a través del proyecto. Es verdad, obviamente, pues las sociedades en esa capacidad resiliente a todo nivel y en todos ámbitos nos llevan a moldear pues las necesidades. Y se han mencionado aquí algunas, ¿no? Pero definitivamente el empleo está dejando de ser un empleo de carácter analógico y físico para hacer un empleo cada vez más en ambientes digitales, ¿no? La disrupción, además del cambio, nos trae esa aceleración que sentimos, ¿no? Fabricio Bianchi en su libro dice: los tiempos de la ciencia son cada vez menos los tiempos de las industrias. Es decir, de nuevo, cambian las tecnologías y los sectores industriales se ven obligados a ajustarse. Vemos pues que en la medida en que se han ido dando las distintas revoluciones, los tiempos se acortan. Y estamos en la 4ª revolución industrial, que es la combinación de la inteligencia artificial con el Big Data, el Internet de las Cosas, la tecnología en la nube, esa combinación de tecnologías que permite que haya la convergencia y aparezcan elementos disruptores como el iPhone, que se le considera el papel que jugó la electricidad en su momento en la 2ª revolución industrial, pues permitió realmente la movilidad y la conexión de todas las personas con la información, el modelo de plataformas que hoy maneja la economía. Y bueno, la llegada de la pandemia nos introdujo en otra forma de trabajar y de interactuar a través de estos mecanismos digitales, ¿no? Toda la información cada vez más se concentra en la nube, lo cual permite la disponibilidad en tiempo real en cualquier momento, pero eso también tiene otros impactos en términos del uso de la data, y hay toda otra discusión alrededor de la ética con que se está manejando todo esto, pero no es el tema de nuestra charla de hoy. Y bueno, lo cierto es que, como dijo en su momento Bill Gates, todo lo que pueda digitalizarse será digitalizado. En el caso de Venezuela, pues
la pausa en la que nos tiene la crisis política, social y económica, obviamente nos ha mantenido un poco ajenos, no de la tecnología como tal, porque estamos haciendo uso de la tecnología. A mí lo que me preocupa es que a todos los niveles, y lo puedo decir con cierta propiedad, no se entiende realmente el alcance, porque no hay tiempo de mirar, de sacar el periscopio para hacer una pausa y ver lo que está ocurriendo allá afuera. Lo cierto es, y se mencionó literalmente esta mañana, estamos yendo hacia una economía de plataforma. Las organizaciones serán cada vez sistemas en red, ecosistemas integrados. Y me gusta poner esta frase para que se entienda lo que se está diciendo. Ahora la zona industrial, que era un criterio fundamentalmente físico, pues está pasando totalmente a la nube, ¿no? Y los grandes software integrados que se están diseñando en este momento son una demostración. En síntesis, debemos entonces decir que no debemos mirar a las plataformas tecnológicas como simples aplicaciones, sino que son agentes de transformación social muy poderosos, ¿no? Que nos están introduciendo en una serie de discusiones importantes que seguramente habrán otros espacios para hablar de ello. Del mundo que se creó en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, pues todo el diálogo se ha ido desplazando hacia lo que se llama el Foro de Davos. Eso por una parte nos permite sentir eso, nos genera esa sensación de que los multilaterales son muy ineficaces para algunas situaciones globales que se están dando, y por otro lado, bueno, la narrativa, estemos de acuerdo o no con lo que plantea el Foro de Davos, está viniendo allá, y hay una agenda muy bien diseñada, está descrita en este libro, pues yo solamente quiero tocar, mostrar pues, dos de los aspectos que se está conversando en esa agenda: diálogo global sobre decisiones de política económica, y a mí me gusta mucho enfatizar las palabras y las frases que se usan, porque denotan la profundidad. Ahí habla de que se van a redefinir o se están redefiniendo las teorías, ni siquiera las políticas, las teorías económicas actuales, por esa necesidad de que esas teorías económicas pues reflejen los cambios estructurales de la cuarta revolución industrial, como la noción cambiante de productividad y su impacto en el mundo del trabajo. Y el otro aspecto relacionado directamente con lo que nos ocupa, que lo llaman diálogo global sobre el capital humano, dado que las habilidades requeridas para seguir siendo competitivos están en constante evolución, necesitamos un brainstorming global sobre el futuro del trabajo y el papel del capital humano. Y me imagino que obviamente este proyecto, dentro de esa dinámica que se conversaba esta mañana, deberá incluir este tema para poder avanzar y entender, ¿no? Y ahí se deben incorporar actores, no solamente los directamente involucrados, sino los que nos ayudan a crear capital humano, como las instituciones educativas y otros espacios. Y resumiendo entonces, las 5 grandes tendencias tecnológicas según el Foro de Davos del año pasado son, bueno, la inteligencia artificial, el internet móvil, la tecnología en la nube, ahí está el peso, avances en la capacitación de procesamiento y Big Data, nuevas fuentes de energía y tecnología, el internet de las cosas y el crowdsourcing, pues, o la economía colaborativa y el compartir. Y esta mañana se decía, y ese es un gran paradigma, hay que abrirse. El paradigma es inteligencia social. El paradigma es equivocar, colaborar. El paradigma es no podemos solos, no solamente recuperar el tiempo perdido, si eso fuera posible, sino competir, internacionalizarnos, en fin, en un contexto de este tipo, requiere de ecosistemas, de sistemas integrados. Bueno, obviamente el cambio en las dinámicas laborales, el acceso de la clase media principalmente en mercados emergentes, otro tema recurrente, el cambio climático, etcétera, etcétera, la volatilidad política, no hace falta hablar de eso, y otro aspecto importante que también está en la agenda, nuevas preocupaciones de los consumidores sobre temas éticos y de privacidad online. Porque aquí esto va en contra de lo de abrirse y compartir, pero bueno, habrá que dar la discusión y poner los límites, ¿no? Sin duda de todo eso, y como decía María Olga, el impacto de lo laboral es central a la economía. Ahora, ¿dónde hasta ahora se ejerce dónde se hace el ejercicio de lo laboral hasta ahora? Fundamentalmente en el mundo físico,
en el mundo analógico que conocimos. Sin embargo, eso está cambiando aceleradamente. Hay muchos autores que están escribiendo sobre esta materia. Este español, Albert Carniguaral, es uno de los que escribe y bueno, él habla de empresas en donde habrán ambientes laborales tipo Centauro, donde la máquina y la persona compartirán competencias y de ahí saldrá lo mejor de esa combinación entre trabajadores. Ahora, quizá aquí me detenga un poco más de lo que he hecho hasta ahora, porque este es el paradigma laboral en el que hemos vivido. ¿Okay? A lo largo de casi 60, 70 años, a partir de la introducción de la línea de ensamblaje en serie de Henry Ford, quien utilizó pues las teorías de Taylor y una serie de investigadores en su momento, que se fueron adicionando y se fueron enriqueciendo, se fue creando un modelo de organización para la era industrial y de la manufactura en escala, que buscaba eficiencia y que se basaba en jerarquía, mando y control, porque para el momento en que se fueron creando estas instituciones llamadas empresas, pues las dos grandes instituciones existentes hasta el momento eran la Santa Madre Iglesia y las Fuerzas Armadas, y mucho de lo que hemos adoptado desde entonces vino de esas dos grandes empresas como modelo de organización. Y obviamente un trabajo físico fundamentalmente, en donde pocas personas integraban el nivel gerencial, pero eso obviamente con el avance de las tecnologías, que fue progresivo, nos obligó a no solamente tener un sistema gerencial más educado, sino a un sistema gerencial y a un sistema laboral que hizo un viaje a través de diferentes paradigmas. El paradigma de la funcionalidad, el paradigma que nos trajo la calidad total del proceso, la globalización nos puso en el mundo, en el paradigma de los negocios. Y digo paradigma porque esto es lo que íbamos a estudiar en las escuelas de negocios. La sustentabilidad a partir del protocolo de Kioto, en el año 2000 la burbuja de Internet, y a partir del 2002 en adelante pues todo el tema de la ética y la transparencia que empieza a tomar peso y forma también. ¿A dónde nos lleva todo esto? Bueno, ¿qué dice Davos? Por una parte, se está reduciendo la vida media de las empresas. Antes las empresas duraban alrededor de 75 años, hoy en día duran en promedio 15 y quizás menos, porque obviamente aquí hay grandes empresas como General Electric que siguen afectando el indicador, pero obviamente todos sabemos que el nacimiento de empresas es cada vez más acelerado y seguirá siendo así. Y lo cual nos obliga permanentemente o con mucha frecuencia a innovar el modelo de negocio. Aquí quiero hacer una conexión. Fíjense, por ejemplo, que en el paradigma de la educación, hasta ahora nuestras carreras, aunque se han hecho ya algunos ajustes, duran en promedio 4 o 5 años. El mundo para nosotros cambió en 2. La pregunta es si ese modelo educativo de 4 o 5 años puede acompañar un paradigma de innovación en la economía y en los modelos de negocios que cambia casi que con la misma frecuencia. Sería el equivalente a decir que cuando alguien egrese, pues obviamente ya la competencia no le sirve para el nuevo mundo que cambió. Lo cual nos lleva al siguiente pensamiento, que es que básicamente la formación va a ser ahora de carácter permanente, y en el documento hay una frase que yo la valoro mucho y la uso con frecuencia, que habla algo así como que de la escuela se va a convertir en el espacio de educación por excelencia, gracias a que las tecnologías digitales lo van a permitir. Se habla de que ya no van a existir profesiones como tal, que cambiaremos con mucha frecuencia de profesión, y bueno, todo eso está en construcción, pero obviamente cuando eso choca con los modelos mentales de la sociedad que conocimos. Y en gerenciar eso es el proyecto. Para mí gerenciar el cambio de modelos mentales es el proyecto, todo lo demás está dado. En síntesis, tuvimos unas relaciones laborales y un mundo del trabajo basado en esas dos teorías, en la administración científica, el modelo fordista, la línea de ensamblaje, una serie de funciones, y básicamente para gerenciar esas empresas, la teoría de la burocracia y el derecho colectivo del trabajo, que es un paradigma central que debe ser revisado. ¿Cuál es el modelo emergente? Producto de la transformación digital. Bueno, la cadena de valor ahora, ¿cuál es? El computador, una buena conexión a Internet y una conexión en la nube. Ese es ahora la nueva cadena de valor, con lo cual, pues obviamente, le abre la cancha a las pymes, a los emprendimientos, porque cualquier persona con una muy buena idea y una muy buena conexión descarga una serie de aplicaciones y voilà, ¿verdad? Ya puede potencialmente
montar un nuevo modelo de negocio, una nueva empresa, que es lo que nos está empujando a entonces migrar a esa era de la colaboración, de la autogestión, de la innovación y de lo emergente, debe entenderse allí, ¿verdad? Que es constante, el cambio es un paradigma permanente. Los mercados emergentes basados en economías de plataforma permiten que personas y empresas solo necesiten una conexión robusta para intercambiar bienes y servicios a través de las redes digitales. Eso se va a convertir en el común denominador. Y bueno, dado que las revoluciones industriales nos van dejando un paradigma de cómo laborar, de cómo organizarnos, vemos cómo estamos migrando progresivamente de la división funcional del trabajo que nos dejó la segunda, pasando por la calidad total, la reingeniería, la entrada de las TIC, en base a flujos de trabajo, que nos trajo la tercera industrial, y estamos entrando en esta nueva forma de organizarnos, se le llaman organizaciones exponenciales, organizaciones ambidiestras. De nuevo, todo está en estos temas, hay mucho por escribirse todavía, pero sin duda estamos hablando de organizaciones que se basarán cada vez más en la innovación, en la creatividad y en el manejo masivo de datos. Crear cultura de datos en la organización es fundamental. Bueno, la llegada del metaverso también y de la misma pandemia nos hizo entrar en realidad con que esto es posible. Eventualmente se habla de que incluso la economía y lo laboral vivirá en mundos paralelos. A mí, que tengo mucho tiempo leyendo estas cosas, me cuesta asimilarlo. Ya hay headhunters y empresas de colocación de talento que lo que coloca son paquetes de inteligencia artificial para que trabajen en las empresas junto con las personas, y eso es un modelo laboral evidentemente en el que habrá que también aprender y vivir mucho. Las principales prácticas gerenciales emergentes, la complejidad y la preeminencia de los intangibles, ¿verdad? Y rescato la cita de Stephen Covey: la tecnología reinventará los negocios, pero las relaciones humanas seguirán siendo la clave del éxito. Y sin duda que el documento de prospectiva arranca poniendo al ser humano como el centro, es un as, ¿no? Es un factor clave de éxito para mí. ¿Cómo vamos a ir migrando hacia ese paradigma? Bueno, haciéndole un seguimiento a lo que está pasando. En este momento, pues, vemos que hay abogados que son chatbots que ya van a representar al acusado o a quien se defiende según sea el caso, porque ya eso está ocurriendo, porque obviamente los algoritmos hacen que ese tipo de conocimiento, yo pongo ahí que sea menos relevante en términos de lo que hay que aprender como personas, porque eso lo harán las máquinas. ¿Y qué nos está quedando? Lo propio, ¿verdad? Manejar emociones y actitudes, ¿verdad? Que son los conocimientos y manejos de los procesos humanos, que se volverán cada vez más relevantes. ¿Y por qué esto es económicamente fundamental? Bueno, porque la teoría dice que eso es lo que determina la confianza, el compromiso y detonan los procesos de innovación. Innovar es como componer, para innovar es como componer una pieza, ¿no? Como crear una canción o una poesía. No es el ambiente de lo tengo que hacer porque estoy obligado por mi contrato y el contrato no lo dice, sino para innovar y para crear tengo que tener una musa, tengo que tener una información y una motivación. Y por otro lado, el conocimiento es de la persona, no está obligada a entregarlo a la organización en este nuevo contexto. La gente de Nehardt nos dice la creatividad será la habilidad más buscada en la era post-COVID. Entonces, bueno, imaginemos cuáles son los espacios laborales que se requiere para crear a la creatividad en un activo, de hecho, como lo es, intangible, y cómo gerenciar ese activo. Toda la literatura que viene de diferentes fuentes, no solamente del Foro Económico, nos dicen que las competencias soft son las que van a imponerse en este nuevo universo, y habrá que entrenarnos, no solamente como colaboradores, sino sobre todo como líderes, en estas nuevas, no nuevas, pero en estas cada vez más relevantes competencias para gerenciar un mundo en creciente incertidumbre. Se habla de qué va a pasar cuando venga la nueva normalidad. La nueva normalidad es que va a seguir siendo muy confusa
y muy llena de incertidumbre por la velocidad como va a cambiar permanentemente el entorno. Entonces, vivir en incertidumbre y en cierta forma confusión va a formar parte de nuestras destrezas para poder trabajar. Lo que llama Erran Morin, que es un famoso filósofo de este tema de la complejidad, ¿no? Una crisis de percepción. Necesitamos hacer gimnasia cerebral para acelerar los procesos de entender la percepción, y algunas recomendaciones que él nos hace es buscar claridad en vez de certeza. Me parece que tiene un mensaje muy potente. Esto, trabajar abiertamente, trabajar colaborativamente, planificar dinámicamente, los planes cada vez menos escritos en piedra, articular como consecuencia de trabajar colaborativamente, competencia crítica, mirar el entorno permanentemente, porque bueno, ahora el entorno es parte de la organización, pensar y actuar sistémicamente. La innovación como la gran competencia que nos deja, o que nos hizo resaltar e enfatizar el mundo COVID que vivimos, y que la gente de Harvard lo cataloga pues como la competencia más importante que debe formar parte del ADN de las organizaciones. Y en particular esto que estamos llamando, que se llama en la literatura el pensamiento de diseño. Simple y llanamente resetear el modelo mental de cómo se han hecho las cosas hasta ahora e imaginar cómo se pueden hacer las cosas de una manera totalmente diferente. Para lo cual tienes que tener un espacio laboral muy particular. Y yo le digo a los colegas de gestión humana, esto va en contravía con la llamada descripción del cargo, porque no puede haber una empresa innovadora donde reciban a una persona que le van a decir en una descripción qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ya sabemos que eso incluso está mapeado en la actual ley del trabajo, con lo cual me vinculo con el comentario de Rocío, de crear una narrativa para que se entienda por qué tiene que ser modificada la normativa. No es que vamos a afectar ni queremos echarle una broma a nadie, ni quitarle los derechos a nadie, sino que es necesario entender que el modelo se agotó y que hay que construir juntos un modelo nuevo. Por cierto, he tenido algunas conversaciones con el secretario, con Isaías, ¿no? ¿Qué se llama? Torres, sobre este tema, y él se ha mostrado muy receptivo al respecto. Y la masa laboral, que cada vez cambia más, ¿verdad? Ya prácticamente estamos viviendo de acuerdo a lo que nos dicen los estadísticos, las estadísticas, en ese mundo de los millennials, de la generación Z. Hay también un menú de conceptos y de nomenclaturas, pero lo cierto es que, bueno, hay gente que nació ya definitivamente en un mundo en plataforma, en una economía de plataforma, y tienen una manera muy particular de comportarse en las organizaciones. Finalmente, bueno, lo laboral, ¿no? Y esa frase de Yuval Noah Harari me parece que es demoledora. No tiene ningún sentido estar peleando por esto o por aquello cuando lo que está planteado es que el ser humano pierda cada vez más el espacio para emplearse, porque el trabajo va a seguir existiendo. Lo que cambia es la manera de conectarse el humano con el trabajo, que es el empleo. Y esa distinción es central también. ¿Okay? Entonces, creo que desde el punto de vista de las políticas públicas y de la narrativa que se debe construir en conjunto, este aspecto es fundamental. Lo dijo el propio ya ex director general de OIT en su momento. Estamos frente al desafío de la economía de plataforma, de la economía colaborativa, de la economía naranja y los imperativos de la innovación y la convergencia tecnológica. Que lo diga el representante de OIT, para mí es fundamental. Y muchas veces lo reconoce, estamos frente a una realidad que avanza antes que la ley. Y rescato, con motivo del aniversario de OIT, que para mi gusto también pasó un poquito por debajo de la mesa en nuestro país, 100 años, ¿verdad? Dentro de ese documento de 7 puntos se resaltan 2, y a mí me gusta mucho insistir en la frase, en la conversación, en la narrativa que se usa. Dice: el mundo del trabajo experimenta un importante proceso de cambio, y señala el avance de la tecnología y el impacto del cambio climático como 2 de los elementos. Y la segunda, el sector privado tiene un papel fundamental en la formación profesional, el desarrollo y la creación de riqueza. Cuando creamos el centro, dijimos, no vamos a crear un centro que es reciente, estamos todavía en construcción
Y bueno, Claudia ha tenido algunas interacciones de cara a toda la investigación que se está haciendo, pero dijimos, no puede ser una universidad autocontenida porque la economía y la sociedad de plataformas nos están planteando que el sector educativo y el sector empresarial tienen que juntos navegar y construir esta nueva forma de formar al talento. Vemos pues que producto de no cambiar el modelo mental sigue presentando grandes desafíos. Todos recordarán pues que Uber se tuvo que ir de Colombia porque el sindicato de la industria del transporte y de los taxistas y la estructura sindical de allá pues hizo que los gremios hizo que se tuvieran que retirar en su momento del país porque no habían las condiciones jurídicas para ello, afectando a quién, al usuario final y al consumidor, que es realmente quien debería ser el blanco. ¿Dónde se está cada vez dando más el mercado laboral? En la nube, en las plataformas, ¿verdad? Lo que hace que podamos trabajar en distintos espacios al mismo tiempo y en diferentes geografías, a diferentes horas, y ya eso no van a ser criterios para decir si te está violando o no una normativa. Ese es un aspecto importante a tomar en cuenta. De hecho, Carlos y Claudia, hoy estamos violando la Constitución, la Ley del Trabajo y todos los contratos colectivos desde que entramos en la pandemia. ¿Verdad? Y nadie ha dicho nada, pues bueno, hay un criterio que se llama fuerza mayor y que todo el mundo lo reconoce, pero esa es la mejor demostración de que yo digo que el mundo no es en la casa, es en Zoom. Realmente estamos laborando ahora en Zoom, en Google Meet, no en la casa o en el Starbucks, ¿no? Albert, que acaba de lanzar un libro, nos dice pues, que definitivamente el paradigma en el que vivimos hasta la década de los 90, un trabajo, una carrera, una jubilación, agregaría yo, se va moviendo cada vez más a eso que él llama mano de obra fragmentada, que no le gusta al sector laboral, pero es que no hay, ¿cómo llama? No hay escamotear nada, ¿no? Hay que sentarse a conversar porque hay una nueva realidad. No. Por favor, creo que todavía faltaba parte del material. Muy poco, ciertamente, pero muy poco. Ayúdame tú. Ajá, bueno, ya lo dijimos, la economía se muda cada vez más hacia las plataformas y se está dando una nueva jerga de tipo o sea, nuevas clases laborales que ya se están haciendo común también en las literaturas que uno recibe, trabajadores de cuello blanco, trabajadores de cuello azul, pero mucha gente no entiende que eso es producto de esta dinámica, sobre todo de la transformación digital. Adelante. Y en síntesis, ¿ok? El desmantelamiento del pacto fordista, este es un autor con el que nos puso en contacto la doctora María Bernardoni de Gobea, quien se ha mostrado pues, una persona sumamente interesada en colaborar a entender y a socializar y a balancear todo lo que está ocurriendo, sin posiciones, digamos, únicas, sino interactuando y socializando el cambio. El desmantelamiento del pacto fordista permite que este es un concepto central del derecho, sobre todo el derecho laboral, permite vislumbrar un nuevo pacto social que se fundaría en la libertad y la responsabilidad del hombre y ya no en su subordinación o su programación. Un nuevo estado profesional de las personas que permita el ejercicio de una real libertad de elección a lo largo de toda la vida, el paso de una situación laboral a otra y la conciliación entre su vida privada y su vida profesional. Entonces, mi intención cuando Claudia me invitó a participar en este espacio era colaborar, no solamente venir a hablar de la transformación digital y todo esto, sino sumarme al esfuerzo que se está haciendo desde el proyecto. Y entiendo que tanto tú como la propia Claudia hacen tanto énfasis en usar el concepto de cambio de paradigma, tendencia, modelo mental, porque obviamente, y cierro con ese comentario, allí está el kit del proyecto. Todo lo demás está dado. Lo que necesitamos es hacer el viaje, desplazarnos de
victoriosos y que no se quede nadie atrás en el nuevo cambio, en el nuevo modelo, y para eso hay que conversar mucho, hay que socializar mucho y hay que integrar. Y quiero dar las gracias pues, por haberme permitido estar en este foro, que lo considero, pues, si no uno de los más importantes, el más importante que se está dando para discutir esto que está sucediendo a nivel global y a nivel del país. Gracias, Carlos. Gracias, Claudio. Gracias, profesor. Y verdad que muy agradecido por esta conferencia que pone énfasis quizás en una realidad que nos puede ser mucho más palpable que las anteriores, el tema humano. Y yo creo que uno de sus primeros gráficos, que es muy importante, cuando decía, pues nos demostraba algunos estudios que decían que el cambio tecnológico va más rápido que el cambio empresarial, sí, y este va más rápido que el cambio político. Y quizás ahí yo creo que eso es una llamada de atención para nuestro público empresarial, la necesidad que tenemos de acelerar los procesos de cambio, de innovación, etcétera, para poder de alguna manera cubrir esa brecha creciente que está habiendo entre la tecnología y los procesos productivos que todavía insistimos, y sobre todo los sistemas organizacionales que todavía insistimos en mantener e implantar en nuestras organizaciones. La verdad que esto nos deja profundas reflexiones sobre cómo podemos, desde el punto de vista de la capacitación, establecer mecanismos y sistemas que nos ayuden a mantener a nuestros colaboradores y a nosotros mismos, pues, en lo que quizás deberíamos llamarse el state of the art, en cómo manejar los conocimientos que realmente tengan impacto y que además se puedan, tengamos la posibilidad de homologarlos permanentemente y de actualizarlos permanentemente. Creo que el tema de la brecha tecnológica, y sobre todo de la brecha en el desarrollo de habilidades para poder aplicar todo ese corriente uso y sobre todo ese cambio tecnológico tan apresurado cuando ya estamos en la cuarta revolución industrial, todavía vemos procesos basados fundamentalmente en la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial todavía no ha llegado pues a muchos de nuestros procesos. Yo creo que son profundas reflexiones. Creo que queda claro también, se despeja un poco la duda, esa duda para muchos, sobre todo desde el punto de vista regulatorio, de que las máquinas y la tecnología va a desplazar al ser humano. Y permitiéndome palabras que probablemente no leen unas partes, creo que básicamente las tecnologías y las máquinas lo que están haciendo es protagonizar la esencia del ser humano, darle más relevancia a lo realmente intrínseco al ser humano, que es la capacidad de innovación, la creatividad, y cómo el manejo lo decías tú muy bien, cómo el manejo de las emociones y de las actitudes son realmente los catalizadores de la innovación, del progreso, y siempre lo ha sido así de la humanidad. Así que te agradezco muchísimo, oye, todas estas reflexiones. Creo que es una de las presentaciones que hemos recibido de mayor sensibilidad y de más impacto en lo que ocupa todo nuestro acontecer. Hablo de ADF, de Cámara. Las reflexiones sobre la nueva visión del diálogo social, de verdad que me parece fundamental, ¿no? De la lucha de clases a la alianza entre todos, que quizá un poco lo que hemos dicho cuando invitamos a las fuerzas laborales y a las empresas privadas a vernos como las fuerzas de la producción en vez de vernos como sectores sociales antagónicos. Así que, bueno, voy a recoger algunas preguntas, no muchas lamentablemente, pero bueno, aquí quizás te las voy a hacer de dos juntas y después una para avanzar en el tiempo. En primer lugar, ¿qué estamos haciendo? Las instituciones y organizaciones en el país están enfocadas en la comprensión del nuevo paradigma laboral. ¿Y cómo nos comparan esta actitud, que estamos haciendo, cómo lo compararías con otras realidades latinoamericanas? Bueno, cuando tuve oportunidad de conocer personalmente a Claudia, yo le decía a ella, mira, ella me decía a mí, bueno, Paul, la aproximación a lo que queremos hacer es base cero. Nosotros queremos realmente adentrarnos a analizar el tema de lo laboral
con una visión de realmente disruptiva. Y yo le decía a ella en esa conversación que yo creo que nosotros tenemos una oportunidad importante de innovar. ¿Por qué digo esto? Y te comentaba antes de comenzar el programa que yo tuve en algún momento una gran experiencia gremial y eso me permitió conocer toda la temática laboral de Latinoamérica, desde México hasta Brasil y Chile. Tuve la oportunidad de conocer profesionales y sigo teniendo la oportunidad porque ahora interactuamos mucho por las plataformas y la gente de España, que para mí el Observatorio de Recursos Humanos allá es un espacio donde están realmente discerniendo con mucha potencia todo esto. Pero yo creo que la situación nos está obligando quizás a acelerar. Creo que estamos muy desestructurados, estoy hablando del país, pero en comparación con el resto de otros países, donde digamos que la situación es diferente y más tranquila económicamente, uno ve que ellos siguen en su pensamiento lineal, ¿no? Hablan de estas cosas, pero como una novedad, no es una conversación estructural, ¿no? Y para mí, de hecho, fue mi discurso durante el tiempo que tuve en ese espacio, de que aquí estaban ocurriendo cosas importantes y que debíamos realmente, en primer lugar, analizarlas. Si te fijaste, y es mi intención, yo trato de que se entienda qué es lo que está ocurriendo. No llegamos a conclusiones porque para mí mucho de lo que está pasando todavía está en construcción, pero a veces me preocupa que no se conversa con suficiencia sobre por qué tenemos que hacer el ajuste. Y cuando no se habla de eso se generan, por supuesto, los choques. Porque entonces, frente al no entender toda la dimensión del cambio, yo lo llamo el momento Adam Smith. Yo creo que estamos en algo así como cuando Adam Smith pues, introduce toda su teoría del mundo del trabajo hace unos 300 años. Porque estamos allí, o sea, esto hay que verlo. Cambió la forma de crear riqueza radicalmente. Entonces no podemos hacer pasar al nuevo mundo por los paradigmas que venimos arrastrando. No se puede ver por el espejo retrovisor. De ahí el concepto de perspectiva me parece que es fundamental. Yo creo que tenemos una oportunidad. Siento que el resto de los espacios no lo ven de la misma manera y sobre todo con la misma urgencia, y creo que la crisis que nos ha llevado a crear esta oportunidad, planteada en el documento, nos debería abrir un espacio para avanzar también en este tema y hacer un aporte, no solamente a nivel del país, sino a nivel regional. La gente de España, por ejemplo, está interesadísima en conversar sobre estos temas con los profesionales de este lado del charco, como dice Maite, la gerente. Gracias, Paul. Una segunda pregunta, o dos, para poner una de actualidad. La primera es, ¿hay posibilidades para nuestros jóvenes venezolanos en la era digital que usted plantea, otro tipo de empleos, nuevas profesiones y trabajo a través de plataformas colaborativas? Y la otra, que es un poco de actualidad, es a qué se debe que compañías como Google, Facebook, etcétera, estén despidiendo miles de trabajadores. Sí. Bueno, la primera parte de la pregunta, obviamente, crear condiciones macroeconómicas y de políticas influyen en las posibilidades de crear empleo de calidad. Empleos digitales pues va a depender mucho de la transformación del parque industrial y empresarial venezolano, y creo que de alguna manera, no estructuralmente, pero se están dando algunas iniciativas en ese sentido. Y insisto en que articular es clave para que esto tenga éxito. De manera pues que obviamente las tecnologías van a permitir que los venezolanos, los que están aún en el país y los que residen afuera, que son por el tamaño, lo que llamamos la diáspora, un activo fundamental, obviamente van a poder y van a tener la oportunidad de ejercer y de aportar a través de su conocimiento. Pero yo no quiero dejar de enfatizar aquí que la actitud es un factor fundamental. Porque nosotros vivimos, y cito parte del leitmotiv del documento,
Nosotros vivimos en un estado y en un país que se formó alrededor de una cultura rentista. El Señor Dios Todopoderoso nos dio un recurso que nos permitió vivir durante muchos años de semana. Eso ya no existe. De manera pues que la actitud, el autopropulsarse, va a ser un atributo laboral fundamental para poder navegar en el mundo del futuro que viene. Y lo otro que he insistido desde que estoy en estas conversaciones de Zulia y ahora con la gente del Estado portuguesa o de esa región, y de que estoy conversando con Claudio, es que, bueno, ahora estamos hablando, acá, cerrado el ciclo de la renta como el principal promotor, le quedan a las regiones económicas su vocación económica, para la redundancia, a las regiones. Las regiones ahora tendrán que empujar desde su propia vocación económica, lo cual me parece que nos lleva a que el empresario debe convertirse realmente en la locomotora. Y creo que el principal interesado en crear empleo de calidad es el sector empresarial. Y las universidades pues deben ajustar su modelo mental y trabajar en equipo. No egresar gente por las pensas o por lo que tradicionalmente debe ser un instituto, sino hay que hacer una selección de cuáles son las capacidades y las competencias que requieren esas distintas regiones y esas distintas vocaciones económicas, para, como hicieron los chilenos con su famoso éxito económico de hace 30, 40 años, alinearon el sector educativo para solo formar gente en lo que a ellos les necesitaban y les interesaba. Y el que quería estudiar otra cosa, bueno, tenía la opción de irse al exterior o poder estudiar. Creo que aquí va a haber, y ese trabajo que se está haciendo dentro del equipo de trabajar por bloques regionales, de alguna manera apunta en esa dirección. Ahí hay que ir haciendo una pesquisa de cuáles son las competencias, tanto en términos de know-how como actitudes que se deben trabajar en el sector educativo y en las propias empresas, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el documento de que hay que ver la empresa como el principal centro de aprendizaje en este nuevo paradigma. Lo de Google, de Facebook. Bueno, yo creo que ahí lo que pasó es que, bueno, la ambición, ¿no? La ambición, obviamente, y lo otro es que eso es parte de lo que no se podía esperar que fuera a ser eterno. Yo pertenezco a varios chats donde una de las teorías que está planteada es lo del teletrabajo y que si llegó para quedarse. Y yo creo que en estos días le enviaba información a algunos amigos sobre que llegan registros de que en España prácticamente el teletrabajo ha desaparecido y la presencialidad de nuevo se ha convertido en la forma de ser. Eso tiene dos explicaciones a mi manera de ver. La primera es que lo antropológico y la necesidad del contacto humano siempre va a estar allí presente, y los procesos creativos, por cierto, necesitan de esa interacción humana, los procesos colaborativos. Yo creo que lo que está pasando con las grandes tecnológicas es que se equivocaron en cuanto a sus previsiones, o, bueno, hay quien dice que nada, que no está pasando nada, crecieron cuando tuvieron la oportunidad y ahora simplemente se están ajustando porque bajaron las exigencias de crecimiento del sector tecnología. El sector tecnología, pues también como sectores no más. Pero era insostenible obviamente ese nivel de crecimiento, y sin embargo siguen siendo unos grandes empleadores, ¿no? Tienen cifras de empleo pues que sobrepasan las 100.000 personas, entonces aún siguen habiendo muchas oportunidades allí. Pero creo que la explicación fundamental es que, bueno, bajo el ritmo de la economía digital, bajo el ritmo del crecimiento que planteó la pandemia, la economía se está ajustando. Fíjense que el sector turismo, el sector de la aviación comercial se está recuperando de manera importante. Todo el mundo decía que la aviación estaba muerta, que el turismo estaba muerto. No, ahí están nuevamente esos sectores activando, porque somos personas, somos seres humanos. Bueno, muchas gracias, Paul. Esto yo creo que recoge, de alguna manera sintetiza las preguntas y las inquietudes de quienes nos participaron hoy en esta conferencia. Yo creo que queda aquí la profunda reflexión del impacto de las megatendencias, de las tendencias globales. Y yo creo que la velocidad de desarrollo de las tecnologías va a seguir ocurriendo, queramos o no.
Desafortunadamente, el gran porcentaje de los avances tecnológicos se dan en las sociedades más desarrolladas, en las sociedades más industrializadas, y creo que el ritmo también de desarrollo, de crecimiento empresarial, si no nos montamos en esa mega tendencia, por supuesto se va a seguir aumentando la brecha y cada día mayor cantidad de valor va a ser desarrollado pues, también en esos propios países. Entonces, como tú decías, que cada día un mayor porcentaje de la generación de valor se está generando en la nube, lo que implica para cuando hay problemas de falta de desarrollo en sentido. Ahora, lo que sí, y esas cosas se van a seguir desarrollando en el mundo y muchas empresas las van a seguir aprovechando y cada día pues se convertirán en más grandes y conglomerados más importantes. Pero creo que nos queda a nosotros el gran reto, el del cambio en el sistema educativo y la velocidad de cambio en las políticas públicas nos permitan modelar un sistema educativo que realmente nos ponga en la mega tendencia y nos prepare para incorporarnos en lo que cada día va a ser sin duda una era digital mucho más profunda. No sé si me dejas hacer un comentario. No sé si me dejas hacer un comentario final, porque lo último que acabas de decir me trae a la mente un mensaje, porque al final de eso se trata esto. Es verdad, los países desarrollados avanzan más rápido porque tienen políticas públicas y tienen infraestructura, pero no por la creatividad. Yo creo que donde está la oportunidad para nosotros es allí. O sea, en este nuevo paradigma de la horizontalidad y de la economía de plataforma, el talento venezolano ha demostrado lo que vale, lo que es, de manera pues que creo que parte de la resistencia que puede estar generando algunos de los grandes superpoderes, de los grandes, obviamente, intereses económicos, que eso siempre ha existido. O sea, los imperios han existido toda la vida y los ciclos de los imperios también, y los imperios ponen sus condiciones. Entonces, no hay que prejuiciarse con eso, sino entender qué significa y qué hay detrás de eso. Pero yo creo que en este nuevo mundo, en este nuevo planeta, que ahora sí es plano, digo yo, desde el punto de vista de la mirada que nos ponen a las plataformas, la capacidad de innovar y de competir está de tú a tú. Y creo que ahí los latinos, los venezolanos, tenemos algunas ventajas con respecto a los europeos y a los norteamericanos. Ahí coincidimos plenamente y por eso nuestro planteamiento de camino al futuro es basado en el desarrollo de ventajas competitivas que tienen que ver fundamentalmente con el talento humano, que yo creo que la materia prima la tenemos en Venezuela, una gran cantidad de profesionales, una cultura clase media básicamente dominante en la estructura social desde el punto de vista de nuestros valores, de la cosmovisión de la sociedad y del mundo. Pero hace falta, por supuesto, trabajar, que es el planteamiento también de nuestro documento, en los incentivos. La sociedad tiene que generar incentivos, tiene que generar modelaje y tiene que tener herramientas mínimas para que realmente esa actitud proclive a la innovación, proclive al desarrollo, proclive a la adopción de las tecnologías de punta, de disruptiva, esa apertura tradicional del venezolano a estar en la vanguardia en los procesos sociales, los procesos tecnológicos, y esa ambición de modernidad realmente necesita estímulos sociales, diseños sociales, para que se puedan materializar en hechos tangibles que de alguna manera mejoren nuestro desempeño económico y nos den una mayor profundidad en los temas de inclusión social. Creo que un parteaguas en esta conferencia, donde resaltamos y hemos dejado claro pues por qué es para Fede Cámara y para Camino al Futuro. El hombre debe ser el centro de todo nuevo constructo, un nuevo modelo de desarrollo, y como el propósito fin último de todo proceso productivo y de toda actividad humana debe ser propender al pleno desarrollo de la dignidad humana de cada uno de los seres humanos. Les agradezco muchísimo a todos su participación, espero que haya sido de su provecho y que estas reflexiones nos sirvan de insumo para quizás tener una mejor comprensión de las próximas conferencias y todo el impacto que las megas tendencias están teniendo en los procesos sociales y económicos a nivel global. Muchísimas gracias.